un pastorado. Pero es importante lo que vamos a ver ahora, que podamos llevarlo también a nuestra vida. Este fue un mandato y un concepto que le dio muy importante Pablo a Timoteo para que él lo llevara a la iglesia de Éfeso. Y esto no solamente es el orden bíblico del pastorado, sino que es algo que tiene que ser importante también y llevarlo a nuestras vidas. Amén. Es el caminar de una vida cristiana plena en el Señor y una madurez importante como crecimiento espiritual para nuestras vidas. Bueno, las niñas no van a salir, ¿no? Está bien, no te preocupes. Bueno, y quiero que vayamos a la palabra del Señor, a primera de Timoteo 3:1-7. Lo vamos a leer en dos versiones. Esta es la Reina Valera. Listo. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Seguimos entonces, Sergio, mira todo lo que le espera. Amén. Pero esto llevémoslo también a nuestra vida. ¿Cómo es tu vida cristiana hoy? Son instrucciones muy claras para un pastorado. Aquí habla de un obispado, ¿cierto? No de un avispado, sino un obispado. Y los obispos viene del griego episcopos, que significan cuidar, velar, supervisar y ministrar la palabra de Dios. Amén. Es un pastorado, ¿no? ¿Cierto? Y hay que tener en cuenta de que todo esto no lo podemos lograr si realmente no entendemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. A Él es a quien nos debemos, a Él es a quien tenemos que someternos y a Él es el que tenemos que seguir el ejemplo para que podamos desarrollar un ministerio conforme a la voluntad del Señor. ¿Habrán errores? Claro que sí, pero lo más importante es que cada vez que se cometa un error podamos inmediatamente ir donde el Señor, pedirle perdón si algo hicimos mal, pero de todas maneras volver a retomar nuestra vida espiritual, porque muchas veces nos quedamos con la herida, porque ustedes lo saben, ustedes son, la mayoría de ustedes son todos líderes, ¿cierto? Y ustedes han tenido que pasar por muchos dolores en su vida, en su liderazgo, ¿no? Y
Y si ustedes no han sufrido en su liderazgo, aún no han empezado todavía, pero les esperan sufrimientos. Amén. Entonces nuestra cabeza es el Señor Jesús. Mire a Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Eso, cuidar las ovejas, amar las ovejas, estar con ellas, sentarnos con ellas. Y ya es algo muy trillado de que tenemos que oler a ovejas. O sea, hay que hacerlo, pero hay que prestarle toda la atención y todo el cuidado. Si tú lo hiciste bien, importante, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Y aquí hay unos requisitos que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y en esto del buen pastor, me llama mucho la atención cómo David escribió el Salmo 23. Amén. Reconociendo al Señor como su pastor. Pero para él reconocerlo como su pastor, ¿sabes qué pasó con David? Que David fue pastor y cuidó a sus ovejas y las amó. Batalló, peleó por ellas. ¿Qué pasó cuando se enfrentó al Goliat? ¿Qué le dijo a Saúl? Tranquilo que a mí me ha tocado perseguir a animales salvajes con tal de cuidar mis ovejas. Me he enfrentado a ellas. Y eso es lo que nos espera, Sergio. Pues a ti, porque yo ya he pasado por muchas cosas difíciles. Pero eso es lo que nos espera, enfrentarnos realmente cuando veamos que una oveja está amenazada. Darles todo el amor. Aquí el Salmo 23 lo escribió David a través de una experiencia que él vivió como pastor. Y él entendió que lo más importante de ser pastor era que había una responsabilidad muy grande de entregar cuentas, porque supongo que él todos los días iba donde su padre y le entregaba cuentas. Padre, usted me entregó tantas ovejas, ahí están. Pero padre, me tocó hoy bregar, enfrentarme a animales salvajes para que las ovejas no tuvieran que pasar por ningún daño, ni sufrir ningún daño. Y entonces eso lo llevó a él a escribir el Salmo 23. No vamos a ir ahí, pero ese es el ejemplo de un hombre que realmente entendió que el Señor era su pastor. Amén. Y en ambas Biblias habla del obispado, ¿cierto? Y es importante, en esa época se hablaba de ello, pero es importante saber que esto no es otra cosa que un pastorado. Vamos a Hechos 20:28. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como ¿qué? Como obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Amén. Para pastorear. Pero esto va mucho más allá. Y es lo que el Señor hizo en la cruz por todos nosotros. Hay que cuidar las almas por las cuales el Señor fue a la cruz y dio su vida. Amén. Tremenda responsabilidad. Es importante saber que hemos sido llamados y que tenemos un propósito claro y específico de parte del Señor. Ahora, quiero que entendamos algo.
Y en todos estos requisitos que vamos a ver ahora, que son específicos, claros, porque están en la palabra de Dios, para los líderes de la iglesia, hay que tener cuidado de que no elijamos ni escojamos líderes al azar, ¿sí? Porque pues no van a cumplir con su trabajo. O otros que se ofrecen voluntariamente, yo hago eso, pero nunca lo hacen, ¿cierto? O otros que buscan es una posición. Tienen que ser líderes que realmente cumplan con esos requisitos. Ahora, que todo se haga al pie de la letra, perdónenme, no lo vamos a cumplir, no nos engañemos. Pero la idea es llegar a hacerlo, ¿o no? Es llegar a hacerlo, ¿sí? Entonces, en todo esto es entender que nuestro pastor es Jesucristo y que ese pastor es el que realmente nos va a guiar. Ahora, todo esto demanda una serie de indicadores en el pastor, que tiene que ser un hombre íntegro, un carácter formado y consagrado al servicio del Señor. Amén. No podemos, como pastor nos podemos equivocar, vuelvo y repito, pero no podemos dejar que el nombre del Señor Jesucristo a través de nuestros comportamientos vaya a ser ¿qué? Cuestionado. Amén. En eso es que tenemos que cuidarnos. Esa es una gran responsabilidad. Y a veces no mantenemos esa misma cordura para manejar cierto tipo de situaciones que se presentan, ¿sí? Tendrás que enfrentar a gente difícil, a gente muy fácil, a gente complicada, a gente sencilla, pero también enfrentar a gente muy opulenta. Y eso no tienes tú que hacerlo a tu manera, sino pedir la guía del Señor Jesús. Ahora, primera de Timoteo 3:10, me llama mucho la atención esta palabra de irreprensible. Y estos también sean sometidos a prueba. ¿Sometidos primero a qué? A prueba. Y entonces ejerzan el diaconado sin ser ¿qué? Irreprensibles. Y esta palabra significa que nada pueda ser usado en tu contra. Amén. Que nada. Mucha gente se va de las iglesias precisamente, o no vuelven a las iglesias, es por eso. Porque sus pastores no ejercieron el trabajo que tenían que hacer y maltrataron e hirieron a las ovejas, ¿sí? Y entonces aquí es donde ya terminan juzgadas las denominaciones. Amén. Allá no vamos porque allá sí que menos. Además de que muchos de nosotros somos inconstantes, ¿cierto? Entonces, irreprensible significa que nada pueda ser usado en su contra, ¿cierto? Como un buen beneficio sobre la iglesia de Cristo para que no sea atacada. Amén. El marido de una sola mujer. La idea que manejaba aquí Pablo, que manejó Pablo, es un hombre de una sola mujer. Pero ojo a esto, ahora van a salir de aquí y ven, ese loco lo que dijo, mejor dicho. Pablo, no se habla, pero Pablo estuvo en el Sanedrín y uno de los requisitos era ser casado. No se habla si su esposa murió, enviudó, pero fíjate que en Romanos, en Corintios él habla de que si usted es soltero, mejor que
No, usted ya se comprometió, usted no me mire. Ya no la aplica. Mejor quédese así. Ahora, una persona que enviuda, pues se puede volver a casar. Una persona que se ha separado o divorciado bíblicamente, se puede volver a casar y poder servir. Se hablaba de que una persona soltera no podía ser pastor. El Señor Jesús no se casó. Pablo no se casó. O sea, hay cosas que hay que mirar profundamente, ¿cierto? A la luz de la palabra de Dios. Y si en lo que estoy diciendo me he equivocado, me lo hacen saber, por favor. Mañana cambio de celular. Me lo hacen saber. ¿Listo? Pero son requisitos, ¿sí?, importantes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, marido de una sola mujer, ¿qué quiere decir? Que no sea un conquistador, que no sea un don Juan, ¿cierto? Que no sea un mujeriego, ¿sí? Y que tampoco tenga interés sexual por otras mujeres. Amén. Marido de hombre de una sola mujer. Amén. Sobrio, prudente, que tenga la capacidad de pensar con claridad para tratar los temas que se le exponen, que se le van a expresar, y hacerlo como sobrio y prudente, con respeto y seriedad, dándole el valor apropiado a las personas para ser digno de confianza y de confiabilidad. Amén. Hay personas que dicen que no van donde cierto líder a tener una consejería porque él cuenta todo. Y entonces, ¿dónde está ese privilegio delante del Señor que puede tener la otra persona de poder expresar? Tenemos que guardar muchas cosas realmente que no vayan a ir en contra de las personas que han llegado a confiar tus problemas, ¿sí? Y ten cuidado con las personas que llegan a decirte en una consejería: pastor, es al único que le voy a decir, a contar. Ya le contó a muchos, entonces tenga cuidado con eso. Bueno, ten cuidado. Acto para enseñar. Que sus enseñanzas siempre tengan la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios, Sergio. Siempre, y tú lo has hecho. Y tú has sido un hombre que has buscado siempre en cada enseñanza la guía del Señor. Síguelo haciendo. Bueno, no dado al vino, así es de que pilas. No dado al vino. ¿Cierto? Hay que tener cuidado, o sea, a veces nosotros manejamos mucha dualidad como cristianos. Te invitan a una reunión y de pronto te provoca tomar un traguito. No, porque estoy tomando antibiótico. ¿Cierto? No, perdóneme, no tomo y gracias. ¿Cierto? Porque a los ojos de tu familia, tú como cristiano, ya te prohibieron todo. Es una prohibición. No sé ni para qué lo invitamos, eso no. Ese ya no toma, y fuera de eso viene a hablarnos aquí de darnos aquí sermones, vainas. No lo invitemos. Pero di la verdad, no tomo, punto. Otro, no es que la religión me lo prohíbe, ¿no? ¿Qué estamos hablando? No, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, ten cuidado
ten cuidado, no dado al vino. Y eso no quiere decir que no te puedas tomar tu vinito. O sea, no lo miremos tan legalistas ni tan religiosos. Eso no quiere decir que no lo puedas hacer, pero hazlo con mesura. Ahora, si tu problema fue el alcohol, pues no vuelva a tomar en su vida, porque ese es el disparador suyo para seguir. No lo haga. Y listo, no hay ningún problema. No pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Mira, lo más importante, Sergio, es no poner por encima de tu pastorado la parte económica. Todos bregamos, claro que sí, eso es difícil. Pero cuando tú pones por encima la economía de tu pastorado, vas a terminar convirtiéndote en una persona avara, codiciosa y simplemente buscando cómo conseguir el dinero y no cómo seguirle sirviendo al Señor. Amén. Amable, apacible y apacible. Y el ser amable y apacible es solamente aquel que toma al Señor Jesucristo como su ejemplo dentro de un ministerio. Amén. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde vamos a irnos preparando, capacitando, y es un termómetro en el liderazgo que tú ejerzas en tu hogar, cómo lo vas a hacer en la iglesia. Amén. Esa es una continuidad. Esa es una continuidad de lo que tú eres en tu hogar. No un neófito en el evangelio para que, como lo veíamos, no se envanezca y que la predicación de la palabra de Dios sea limpia y sea pura. Amén. Y creo que nosotros hasta el día de hoy le damos gracias a Dios porque se ha predicado una sana doctrina, una palabra limpia y pura. Amén. De buen testimonio. Y vamos a primera de Timoteo 1:12. De buen testimonio. Doy gracias a Dios, al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Y este es un versículo, Sergio, que quiero que lo tomes como rema para tu vida hoy, que vas a ser ordenado como pastor. Amén. Él te llamó y te consideró que tú eras digno de confianza para ponerle al servicio de Él. Amén. Entonces, ¿seguimos? Sí, claro. Bueno. Pero miremoslo ahora para nuestras vidas. Realmente, si nos consideramos que en un gran porcentaje estamos haciendo toda esta parte que está consignada en la palabra del Señor. La responsabilidad es mayor, allá Él si no le cumple al Señor, ¿cierto? Allá Él, allá yo si no lo hago, ¿cierto? Pero ¿lo estamos haciendo nosotros o estamos considerando esta palabra de hoy realmente ponerla en uso para nuestras vidas? Eso es lo que tenemos que pensar, iglesia. Que la palabra no nos pase raspando realmente, sino que la palabra se haga viva en nosotros, eficaz, para que juzgue nuestro comportamiento. Amén. Es importante. Entonces, iglesia, son requisitos
que realmente si tú amas al Señor, no son difíciles de cumplir. Si tú todavía estás en dos juegos en el mundo y viviendo para el Señor, eso sí va a ser difícil. Porque uno va a ser más fuerte y vas a caer en él. Amén. Y hoy es el momento en que reaccionemos de qué manera estamos viviendo en estos tiempos tan complicados para el Señor. Ahora les contaba a mi esposa, el sábado estuve en el Éxito y no fue tan de éxito, porque preciso al lado mío habían dos personas más o menos como de 60 años que eran pareja. Y eso para mí fue impactante, la verdad que sí. Y tenaz, o sea, son cosas que a uno no se va a acostumbrar ver eso, no se va a acostumbrar. Y fue fuerte eso. Y cada vez el mundo, ustedes que aún tienen hijos pequeños, este es un tema bien complicado que si no estamos realmente preparados, si no estamos sostenidos de la mano del Señor, ¿cierto? Tendremos que ver cómo esta juventud muy cercana o la nuestra se puede perder, porque los motivos son muy grandes, muy grandes. Amén. Entonces, iglesia, a poner en uso la palabra de Dios. Amén. A poner en uso. Bueno, hoy hay un evento muy especial, muy importante, y quiero que sí le demos alabanza al Señor hoy. Yo le decía a Sergio que